Amigos, gracias por seguir en sintonía y para cerrar la semana con nuestras entrevistas centrales, hoy nos acompaña Yuri Rodríguez, quien es un joven comunicador, abogado y político dominicano, además actualmente candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Buenos días y bienvenido a nuestro espacio. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días, ¿qué tal va la candidatura? Ya hablábamos detrás de cámara que estamos precisamente hoy a 30 días de las elecciones. ¿Cómo se prepara el candidato? Porque ahora es menos movilización y ahora más cerebro. Así es, bueno, 30 días para las elecciones, pero 27 de trabajo en la calle, por así decirlo, según lo que permite, claro, la ley electoral. Bueno, fajado 24/7, esto yo le decía fuera del aire ayer, en más de 4 espacios televisivos y radiales, cotidianamente esa es, digamos, la responsabilidad que debo tener, aparte del esquema electoral que tenemos que montar de cara al día de, por lo que, como tú muy bien señalas, es ya un trabajo mucho más estratégico de esquematizar lo que necesitamos para ganar el próximo 19 de mayo. Justamente dentro de tus propuestas me llama la atención el plan Hostos. ¿Qué representa y qué significa todo esto? Bueno, nuestra principal propuesta es el plan Hostos por Eugenio María de Hostos, el gran educador de las Américas, y tiene 3 vertientes, a propósito de que soy el número 3 en la boleta del PRD, que es educación, orden y nueva cultura ciudadana. En el punto de la educación, lo primero que queremos hacer es devolver la moral y cívica a las escuelas de nuestro país, a todo el sistema educativo. Y hemos lanzado una plataforma que se llama moralycivica.com, en la que la gente puede registrarse y ese registro funcionará como una firma para ser depositado ante el Consejo Nacional de Educación de la República Dominicana. También es una muestra clara de que no tengo que esperar a ser diputado para cumplir con lo que prometo. Y también vincularlo a la inseguridad, porque una de las principales preocupaciones de la gente es la inseguridad, la delincuencia. Ahora bien, los principales actores delincuenciales de nuestro país están entre los 15 y 25 años de edad, son jóvenes. Pero la pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿qué ocurre en la vida de un niño, de una niña que nace inocente para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad, que sale a matar, a robar, a atracar? ¿Tuvo que ver la policía en la formación cognitiva, pedagógica y de valores de ese niño o de esa niña? En lo absoluto que no. Son otras las instituciones, sobre todo la de corte social por parte del Estado, pudiera mencionar educación, salud, cultura, deporte, junto con la familia, los que tienen la responsabilidad de la correcta crianza de ese niño o de esa niña. En el segundo pilar, que es el orden, lo que queremos es, digamos, comenzar a ordenar esta ciudad que vive en una noción de desorden generalizada. El principal agobio que se le genera al ciudadano es, antes de abrir la puerta de su casa, saber el caos con el que se va a encontrar en la calle. Por el tránsito. Sobre todo por el tema del tránsito. Ahora bien, nosotros tenemos ya un régimen, digamos, de consecuencias que ha sido muy poco efectivo y que tenemos que efectivizarlo, aplicar la ley, pero también tenemos que generar un régimen de incentivos que provoque que el ciudadano quiera cumplir con la norma. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, porque el mismo dominicano que va a los Estados Unidos y cumple con la ley es el que viene aquí y la incumple. Es el mismo capital humano, es una persona idéntica, no es otra cosa. Tenemos nosotros que generar esos incentivos para que la gente quiera cumplir con las normas. En tercer lugar, una nueva cultura ciudadana, porque yo siempre digo la frase de que a la gente hay que enseñarla a ser buena, porque ser bueno es una decisión. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, nosotros tenemos un grave problema en la República Dominicana de convivencia social, que comienza, y aunque suene chistoso o jocoso, comienza en el grupo de WhatsApp del residencial o del edificio. Sí. Vecino, porque me cogió el parqueo, porque puso la basura donde no iba, ese ruido tan tarde. Inmediatamente el ciudadano sale de su casa prejuiciado. Por eso no es sorpresivo que tengamos más muertes por riña y por violencia que por delincuencia común. Tú sabes que cuando asignan las entrevistas uno trata de hacer sus investigaciones. Sí. Y vi algo muy interesante y era tu propuesta de que se devuelva a las escuelas, a las aulas, la materia de moral y cívica. Sí, que está dentro de su plan. Entonces, ¿en qué consiste? Porque para muchos pudiera verse una materia muy ambigua. ¿En qué consiste? Sí, nosotros tenemos que generar algún tipo de brújula
de ética y moral para nuestros jóvenes y nuestros niños, sobre todo desde la primera infancia. ¿Por qué? Porque evidentemente un niño no tiene un discernimiento cognitivo ni capacidad de decidir en términos pedagógicos, pero tiene que ser orientado para que sepa cómo actuar ante situaciones futuras. Y como yo mencionaba anteriormente, o sea, que nosotros tengamos los principales actores delincuenciales de este país entre los 15 y 25 años de edad, jóvenes igual que yo, que tengo 29 años. Es evidentemente, hay una base fundacional que es de valores. Toda la gente que nos está mirando y observando, y nosotros que estamos aquí, somos el reflejo de nuestra crianza. Y por más profundo, por el hoyo más profundo en el que nos coloquen, nosotros no vamos a cometer lo mal hecho. Por eso siempre digo, se habla mucho en este país de la reforma policial, que lo hemos hecho históricamente con una perspectiva errática. ¿Por qué? Bueno, ustedes pueden traer los activos policiales de Suiza y pagarle $5.000 a cada uno. Y ustedes saben lo que va a ocurrir. Los actores delincuenciales seguirán siendo los mismos, porque estamos atacando una consecuencia y no el origen de la situación. Porque la policía tiene un rol de reprimenda y de persecución, no de prevención. Entonces, ¿dónde prevengo como Estado? Y ese, digamos, es el resultado, el objetivo que estamos buscando. ¿Cómo lograrías en sí que fuera una vez más implementada esta materia en los centros educativos? ¿Y cuál fue el criterio que se utilizó para que saliera, verdad, del currículum escolar? El criterio que se utilizó es que la materia fuera transversal, es decir, que si por ejemplo tú me impartías matemáticas, en el comportamiento del profesor se reflejara un comportamiento moral y cívico. Pero evidentemente nosotros sabemos que las instituciones ni la materia pueden depender de un individuo. Tienen que ser impartidas de manera sistémica o sistemática dentro del currículum educativo, porque materias como la moral y cívica, como muchas otras que regularmente se dan en el horario extracurricular, lo que hacen es que desarrollan las competencias para la vida profesional y la vida personal del niño o de la niña. ¿Cómo lograr reintroducirlo? Bueno, antes de que concluya la campaña, vamos a ir ante el Consejo Nacional de Educación a depositar esta petición y posterior a eso también hacerlo del Congreso de la República con el favor de la gente este próximo 19 de mayo y de Dios. ¿No te preocupa que suceda lo que pasó, valga la redundancia, el 17 de febrero, de que el partido oficialista generó un ciclón patatero en todo el país? ¿No te preocupa que esto pueda pasar a nivel congresual? Sí, que evidentemente es una preocupación latente, pero yo creo que se han ido tomando medidas a propósito de esto. Bueno, que la Junta Central Electoral haya decidido que se pueda duplicar la cédula de manera gratuita hasta el día 16 o 17. Mi petición es que la Junta lo permita como se permitía en años anteriores, inclusive en procesos anteriores en el 2016, que se podía sacar el duplicado de cédula el mismo día de las elecciones hasta las 6 de la tarde. ¿En qué beneficia eso el proceso? Bien. ¿Cuál es el negocio de la cédula? Comprarla, ¿verdad? Nosotros vimos que en las pasadas elecciones, el 18 de febrero, habían una serie de carpas frente a los recintos electorales. Yo, de manera graciosa, le decía a mis amigos, bueno, ¿será que estaban entregando panfletos a los testigos de Jehová? Otros podrían pensar que era una transacción de cédulas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo eso beneficia el proceso? Si el domingo, el mismo día de las elecciones, o el sábado, a una persona le compran su cédula para que vaya o no vaya a votar y le entregan una X cantidad de dinero, ¿tú sabes lo que puede hacer la persona el mismo día de las elecciones? Acudir a la Junta Central Electoral más cercana, buscar un duplicado e ir a votar. Se cayó el negocio. O venderla por segunda ocasión. O venderla por segunda ocasión. Así cambiar incluso hasta la demarcación. Pudiera incluso volverse más rentable la picada del día D. Bueno, para el ciudadano, pero no para el que lo compra. El ciudadano irresponsable. Irresponsable, correcto. Para el ciudadano que no cumple con su deber, pero no para el que compra. Entonces, ese es un método de disuasión que nosotros deberíamos utilizar y que la Junta debería extender ese duplicado hasta el propio día de las elecciones. Con los últimos casos de corrupción que hemos visto en los últimos tiempos en la República Dominicana, ¿entiendes tú que los políticos y la política de manera general se ha desprestigiado en nuestro país? Mira, yo creo que primero es importante señalar que la corrupción es una condición endémica de la República Dominicana, no de una organización, no de una institución en sentido particular. Porque nosotros no pudiéramos decir que los empresarios, por ejemplo, son, digamos, promotores de la evasión de impuestos porque algunos empresarios han incurrido en esa práctica.
No pudiéramos decir que las academias son promotoras del plagio porque algunos académicos han incurrido en esa práctica. Entonces, es importante que no generalicemos. Ahora, claro, la mayoría de las instituciones que tenían mucho peso y que tenían legitimidad social en la República Dominicana han estado, digamos, en un proceso de desconfianza frente a la ciudadanía. Sobre todo en el caso de los partidos políticos, que son los que tenemos mayor exposición dentro de los ciudadanos, porque podríamos hablar del caso, por ejemplo, de la Iglesia, que anteriormente era la gran conciliadora, ¿no?, de nuestra sociedad. Pudiéramos hablar del caso de las academias, de los empresarios, etcétera. Ahora bien, sí, claro, estos casos definitivamente merman la confianza de la gente en nosotros. Y yo creo que es muy importante que nosotros podamos aprender de nuestros errores y que actuemos con mucha honestidad frente a la gente, porque la gente está cansada de que le hablen con palabras bonitas, que le digan las cosas disfrazadas. Y por eso yo en esta campaña trato de hablar con la mayor sinceridad posible y sensatez, para que la gente no solamente vea al político, sino también que vea al ser humano, porque por encima de los colores están las personas. ¿Se puede volver un poco difícil o se te ha hecho un poco difícil aspirar por el Partido de la Liberación Dominicana, un partido que ha estado tan vinculado, mencionado por parte de la justicia en actos de corrupción? Sí. Difícil no, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana ha sido el único partido capaz de llevar a la práctica sus ideas. Y es el único partido que tiene una obra de gobierno palpable para la gente. No intangible, no abstracta, sino que la gente puede tocarla, puede verla, puede apreciarla, la vive cotidianamente. Mira, en la única condición en la que todos los seres humanos somos idénticos, no hay otra. La noble causa de perseguir la igualdad y la equidad está muy bien. Pero en la única condición en la que todos los seres humanos somos idénticos es en nuestra condición de imperfectos. Por lo que cada vez que cometemos un error tenemos que aprender de él para no volver a cometerlo. También, y no puedo ser mezquino en este caso, en la circunscripción número 1 favorece que la mayoría o una muy buena cantidad de personas vota basado en la figura, en el actor político, no necesariamente en la institución partidaria o la organización que lo postula. Y eso Quizás también... eso ha cambiado un poco más ahora. ¿En qué sentido? Que las personas estén o quieran votar por un candidato en particular, independientemente al partido que pertenezca. Bueno, por lo menos en esta demarcación ocurre mucho, que la gente vota mucho más por la figura, ¿no?, que le genera convencimiento, que le genera confianza. Entonces la gente vota muchísimo más por la figura realmente, aquí, por lo menos en la circunscripción número 1. Hay que recordar que la circunscripción número 1 es muy distinta a las demás demarcaciones del país. En el tema electoral, ¿cuántos votos necesitaría Yuri para ganar? Me imagino que ya tú tienes contabilizado. Sí, nosotros incluso estamos... se habla de que se monta de allá para acá la campaña electoral, sí, del día de para acá. Así es, así es. Nosotros estamos trabajando para quedar como el más votado en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Eso nos va a garantizar a nosotros poder entrar, como dice el dominicano, de fly, ¿verdad?, al Congreso. Por lo que nuestro trabajo electoral evidentemente debe superar el doble dígito. Pero hay que recordar que valorando las pasadas elecciones del 18 de febrero, la gente me pregunta, Yuri, lo que dicen las encuestas. Yo digo, bueno, la última encuesta son las últimas elecciones, porque es el último referente realmente de los hechos, objetivamente hablando. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo, me refiero a la oposición en sentido general. Y yo le comento siempre a mis amigos, le digo, miren, yo en el PLD y en la política no solamente quiero ser un relevo generacional, también quiero ser un relevo en el entusiasmo de la gente. Porque aquí en la capital la alcaldesa se religió solamente con 21 de cada 100 capitaleños. Evidentemente eso refleja que 79 capitaleños que no fueron a votar pueden ser convencidos por alguna otra organización o por otra candidatura, digamos, de cara a las elecciones. Pero hay que entusiasmar a la gente para que la gente vaya a votar. Justamente de ese mismo entusiasmo que hablas, debido a la diferencia abismal que hay en cuanto a la clase social dentro de la circunscripción número 1, ¿cómo ves el ánimo de los votantes? No, muy bien. Mira, la circunscripción número 1 es una demarcación muy heterogénea, ¿no? Cada sector de alto poder adquisitivo regularmente tiene su extrarradio o bolsón de pobreza. Si tú vas a La Yuca, si tú vas a Naco te encuentras con La Yuca, si vas a Bellavista te encuentras con El Semillero o lo que ahora le llaman El Progreso, y así sucesivamente, ¿no? Solamente algunos sectores como Peantini, Los Cacicazgos, Gascue, pues no tienen esos bolsones de pobreza. Entonces, pero el ánimo de la gente está.
Y sobre todo cuando tú logras generar cercanía con el ciudadano, ¿no? Con la persona, porque lo más difícil es tener un representante que nos representa. Eso es muy complicado. Entonces lo que nosotros estamos haciendo con esta candidatura es demostrarle a la gente lo que es una buena representación. Y un buen representante es estar en la cotidianidad del ciudadano, conocer sus valores, sus deseos, sus virtudes, pero también sus desafíos. Y eso es, digamos, para mí lo más importante. Hay temas transversales que deben ser enfrentados por el gobierno que gane o el candidato presidencial que gane. Sí. Por ejemplo, una reforma fiscal, un reajuste fiscal, que creo que es lo más necesario en materia económica para el país. ¿Cuál sería tu posición de ir al Congreso Nacional? Pero también hay otros temas como el Código Penal y también el tema de las causales, que hay personas o hay candidatos que a veces no quieren tomar posición para evitar mermar un posible apoyo. Claro, mira, con el tema primero de la reforma fiscal, antes de hablar de reforma fiscal, hay que hablar de muchas otras cosas. Por ejemplo, es la primera vez en la historia de la República Dominicana que estamos tomando préstamos para gasto corriente, es decir, nómina, en franca violación a la ley de crédito público. Ningún diputado ha dicho eso. Pero además... ¿En los de tu partido? Ninguno ha dicho eso, y yo lo estoy diciendo responsablemente. Además, cuando usted aprueba un presupuesto que lo somete el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo le dice a usted, este presupuesto es deficitario en un 3%, en un 4%, en un 5%, y yo le apruebo ese presupuesto, lo que estoy haciendo implícitamente es también aprobándole los préstamos que usted va a necesitar para poder cubrir ese déficit que usted me está presentando de inicio. Pero de entrada siempre el presupuesto genera un déficit. Bueno, y se sustenta con los préstamos. Pero sería hipócrita de mi parte si aprobé el presupuesto no aprobar los préstamos. Por lo que yo no puedo engañar o intentar tomarle el pelo a la ciudadanía. Tengo que tener la suficiente capacidad de explicárselo. Bien, como lo estoy haciendo en este espacio. En tercer lugar, la nómina pública ha aumentado en un 25% en la República Dominicana, lo que representa aproximadamente 7.000 millones de pesos mensuales para un estimado de 80.000 millones de pesos al año. No puede ser que el Estado Dominicano sea el mayor empleador de este país. Nosotros tenemos que reenfocar esa realidad, por lo que cuando llegue la reforma fiscal y yo esté ahí como diputado, la gente tiene que saber que yo voy a optar por una decisión en donde el que paga no pague más y el que no paga, pague. Nosotros tenemos una economía en la República Dominicana que es mayoritariamente informal. Más de un 53-54% de informalidad. ¿Cómo puede ser que antes de una reforma fiscal nosotros no trabajemos en intentar formalizar la economía, por ejemplo? Tenemos un nivel altísimo de evasión porque la Dirección General de Impuestos, su metodología de trabajo, aunque a mucha gente no le parezca, es una metodología haragana, que tiene que esperar que la gente vaya a tributar, pero que no tiene un sistema que le permita automatizar esa tributación o eficientizarla. Bien, también en gran medida tenemos más de 200.000 millones en exenciones fiscales a sectores que gracias a su productividad, y hay que decirlo, gracias a su trabajo, a su resiliencia, han generado utilidades, por lo que nosotros pudiéramos reenfocar algunas de esas exenciones también para otros, digamos, sectores de la economía emergentes, como los microempresarios, los emprendedores, pudiéramos nosotros ayudarlos. Ahí está el proyecto de ley de la eliminación del anticipo. Eliminar el anticipo y poder manifestar la ayuda a través de esas exenciones. Entonces, tenemos demasiadas cosas de las que hablar antes de hablar de una reforma fiscal. Por eso yo hablo del orden, no solamente en el tránsito, sino en sentido general en nuestro país. Ahora bien, como decía, reitero que mi posición será que el que paga no pague más y el que no paga pague. En caso de una reforma tributaria. El segundo aspecto era el Código Penal, ¿verdad? Mira, en el caso del Código Penal, yo no sé por qué no se ha aprobado. Voluntad política. Bueno, pero ha sido una irresponsabilidad del actual Congreso que tenemos. No, de todos. Del actual Congreso. Tiene más de 20 años, sigue esperando. Bien, pero si ya se pusieron de acuerdo y sacaron las causales y dijeron las causales van a estar en una ley especial, ¿por qué no aprueban el Código Penal? Entonces lo que fue que hicieron fue utilizar las causales como un tema que polariza ciertamente la sociedad dominicana para evitar la promulgación del Código Penal, pero no era por ese tema.
Entonces habían otros temas de configuración jurídica que yo le puedo mencionar algunos. Lo que pasa es que el Código Penal plantea nuevas configuraciones jurídicas, por ejemplo, en temas bancarios, en temas de estafas, en temas de estructuras piramidales, que nosotros sabemos que aquí se vive mucho de eso. Claro. Entonces puede ser que hayan otros sectores intentando que eso no se apruebe. Yuri, cuando tú dices que este Congreso ha sido irresponsable con este tema, sí, es bueno entonces recordar el antiguo Congreso, donde el PLD tenía mayoría prácticamente absoluta. Así es. Y tampoco fue aprobado. Por eso vuelvo y no, recalco. No, cuando yo hago la crítica, penal, no lo hago en términos politiqueros. No, pero el tema Código Penal ha sido una irresponsabilidad de todos los partidos políticos representados en el Congreso Nacional. Pero, por lo menos en el caso del expresidente Fernández y en el caso del presidente Danilo Medina, ambos observaron el código. Este presidente no lo ha observado. Primero el presidente Fernández lo observó por un tema de procedimiento, y el presidente Danilo Medina lo observó por el tema de las causales que estaban fuera. Entonces, en ese caso no se pusieron de acuerdo en el Congreso por esos dos temas puntuales. En este caso, que ya sí dicen que se pusieron de acuerdo, y por eso, digamos, planteo la diferencia a los otros dos escenarios, que es cierto lo que tú señalas, había una mayoría congresual, eso es irrefutable. Ahora bien, en este caso ya hay un acuerdo y tampoco se ha aprobado. Entonces, ¿por qué no se ha hecho? Yo lo que creo es que el Congreso tiene que hablarle a la ciudadanía con mayor sinceridad y explicar por qué no se ha hecho. Y la tercera pregunta que me hacía sobre la causal es, mira, es un tema muy controversial, sobre todo para la República Dominicana, que es un país de amplios valores cristianos, ¿no? Es un país constitucionalmente laico, pero de amplios valores cristianos. Ahora bien, la primera causal, que es si está en peligro la vida de la madre, está resuelta por el propio Código Procesal Penal. La segunda causal, que es, digamos, por malformación congénita, es decir, si a la criatura le hace falta el cerebro o alguna pieza de su cuerpo para poder desarrollarse y vivir, no estamos hablando aquí de que sea un niño con una condición especial, por ejemplo, de autismo, etcétera, no, es una malformación congénita, la ausencia de un órgano vital para su desarrollo. Bien, la propia Constitución señala que para usted ser sujeto de derecho tiene que nacer vivo y viable. Vivo y viable. Ahí está la segunda causal resuelta. Ahora, la tercera causal, que es el tema de la violación. Ciertamente la criatura no tiene responsabilidad de incesto. O incesto. La criatura no tiene responsabilidad sobre el hecho que ocurrió. Ahora bien, si no permitimos que la mujer decida, al menos tenemos que generarle algún tipo de concesión a la mujer, y lo voy a hacer desde el punto de vista jurídico. ¿Qué ocurre? Posterior al cumplimiento de la condena de un violador, es decir, si una persona fue sometida a la justicia por haber violado a una mujer, posterior al cumplimiento de su condena, luego de salir de la cárcel, ese violador tiene derecho de paternidad sobre la criatura que es fruto de la violación. Entonces nosotros, ¿te parece justo, le parece justo a la ciudadanía que nosotros vinculemos un violador a una mujer y a un niño o a una niña? En términos jurídicos, yo creo que nosotros podemos, en ese caso, modificar los códigos, modificar la legislatura dominicana para impedir que al menos ese violador tenga algún tipo de vínculo legal con el niño o niña fruto de la violación. Pero no estamos hablando de cualquier violador, porque aquí se refiere más que todo al padre o al abuelo, a un familiar cercano. No, es violación en sentido general, porque el incesto al final es una violación. Lo que se está cometiendo. Sí, pero ante todo es más por el hecho, una de las causales habla acerca de eso, del incesto, pero se refiere más que todo cuando esta jovencita, esta menor de edad ha sido violada, ya sea por su padre, sea por su abuelo, ya sea por un tío, un pariente. Una situación trágica. O sea, tú te sitúas en los procausales. Yo creo que nosotros este tema tenemos que dialogarlo como sociedad y ponernos de acuerdo. Porque, sí, pero tú debes tener una posición ante el Congreso. Mi posición ante el Congreso sería, en principio, eliminar los derechos de paternidad sobre el violador con la criatura y con la mujer, y posterior a eso nosotros poder llegar a un consenso, a generar algún tipo de diálogo en donde ambos sectores se sienten, tanto los que están, digamos, a favor como los que están en contra de este tipo de decisión. Porque, mira, la República Dominicana tiene un grave problema, y es que nosotros hemos abandonado la política del diálogo.
La última vez que nosotros nos sentamos a hablar sobre los problemas estructurales de este país fue hace más de una década, en el año 2014 con el Pacto Educativo. Posterior a eso no nos hemos sentado a hablar de absolutamente nada. Ha sido como dale para adelante, ¿verdad? Y que en el camino resolvemos. Por eso yo te hablo a ti de una política del diálogo, porque yo le he dicho a la gente que yo quiero ser un diputado capaz de dialogar con todos los sectores de la sociedad en procura de soluciones a los problemas cotidianos de la gente. Y hay que demostrarle a la ciudadanía y hay que demostrarle a muchos sectores que ignorando una situación no se va a resolver la situación. Pero hablando de eso, del diálogo en la política, hemos visto como el presidente de la República, Luis Abinader, con el tema haitiano, ha tratado de convocar a los líderes de los partidos políticos justamente para dialogar en cuanto a este tema que al final es un problema país. Claro. Lo que pasa es que específicamente en el caso haitiano hay que recordar que la identidad dominicana, en sentido mayoritario, y no se trata de un tema de racismo, ni un tema de xenofobia, ni un tema absolutamente relacionado a eso, sino que la sociedad dominicana tiene, digamos, en su propia identidad, estar de acuerdo con la situación, digamos, o las posturas con Haití. Tiende a estar, el 90% de nosotros estamos de acuerdo con esa postura. Ahora bien, el gobierno o ningún gobierno puede utilizar el tema haitiano como un tema politiquero o de campaña. O de campaña, no lo puede hacer. Porque cuando estaban construyendo el canal en Haití, la oposición y yo también como especialista en derecho internacional en otros espacios, expresé al Poder Ejecutivo que la postura que estaban tomando frente a esa situación era diplomáticamente incorrecta. Diplomáticamente incorrecta. Y lo que hicieron fue enviar una serie de activos militares a la frontera para generar una percepción dentro de la ciudadanía, sabiendo nosotros lo que estaba ocurriendo ahí de verdad. Para que luego el primer mandatario se expresara ante el Consejo de Seguridad de la ONU como si fuera a dar un ultimátum sin ningún tipo de posibilidad de hacerlo. Podemos nosotros darle un ultimátum a Estados Unidos, al Canadá, a Francia. La postura diplomática que van a tomar con nosotros va a ser muy medalaganaria. Entonces, yo creo que el presidente de la República no puede, bajo ninguna circunstancia, convocar a los líderes políticos para hablar de este tema, tomando decisiones políticas sobre esa situación. Bien, y lo digo con toda la responsabilidad que me caracteriza, pero yo creo que los únicos dos temas que esta gestión gubernamental ha utilizado en búsqueda de la repostulación ha sido, en primer lugar, el tema de la transparencia, que es un intangible, y en segundo lugar, el tema del sentimiento con la situación haitiana de los dominicanos, que también es un intangible. Yuri, vuelvo, y con esto concluyo de mi parte, al plano político. Sí. Para nadie es un secreto que el presidente Luis Abinader se ve como el candidato a senador del Distrito Nacional. Prácticamente va muy de la mano con Guillermo Moreno. Sí. A nivel de percepción, también se logra percibir que Guillermo Moreno ha tenido un repunte en las encuestas. Tú que estás en el terreno, en una demarcación que pertenece al Distrito Nacional, ¿qué tan cierto puede ser que Guillermo Moreno haya repuntado y ya se vaya achicando esos números que tenía Omar Fernández de Guillermo Moreno? Mira, hay una canción de Joaquín Sabina que dice que solo cumple años los años bisiestos que concluyen en 2. Y para el lamento de nosotros, don Guillermo es un candidato bisiesto, porque solo aparece en la palestra pública cada 4 años. También es cierto que si ha tenido algún tipo de notoriedad dentro de la sociedad dominicana y dentro del Distrito Nacional, ha sido gracias y única y exclusivamente a su vinculación con la figura presidencial. No porque haya una propuesta clara de cara a la ciudadanía, ni porque haya hecho un trabajo político, a diferencia del candidato de la Alianza Rescate RD y de la oposición, Omar Fernández, que desde que logró su candidatura a diputado está en las calles del Distrito Nacional. Nadie más le está haciendo su trabajo, lo está haciendo él. Y en este caso, nosotros acompañándolos como candidatos a diputados de la Alianza Rescate RD. Por lo que yo le digo a la gente que observe y que valide. Omar sigue puntero en las encuestas, pero la gente que observe quién verdaderamente le ha dado la cara durante estos 4 años y ha hecho un ejercicio laborioso de la política y quién no lo ha hecho. Se lo dejo a la ciudadanía que se forme su criterio.
para finalizar, Yuri, vamos a recordar a la gente por qué pueden o deben de votar por ti. Claro. Bueno, este próximo 19 de mayo, cuando ustedes vayan a las urnas, recuerden que no están depositando un voto, están depositando su confianza. Por lo que hay un solo candidato que se llama Yuri y está en la casilla número 3, en el número 3 de la casilla del Partido de la Liberación Dominicana y también del PRD, del Partido Revolucionario Dominicano. Por lo que soy un candidato que, si ustedes creen que le he hablado con la suficiente sinceridad y sensatez el día de hoy, ojalá poder contar con su confianza el próximo 19 de mayo. Gracias. Tiene un parecido a Guillermo Moreno físicamente. ¿Te lo habían dicho? Qué barbaridad. ¿Te lo habían dicho? Sí. Bueno, mira, no estoy mintiendo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un placer.